Bueno, empiezo hoy una serie de vídeos de economía de la empresa de segundo de bachillerato. Es cierto que yo soy profesora de formación profesional, bueno, soy profesora de secundaria, pero doy clase en formación profesional en el grado superior de Administración y Finanzas, pero hace años fui profesora también de economía de la empresa de segundo de bachillerato y recordando aquellos años que realmente esta materia me gustaba bastante, pues he decidido, ¿por qué no?, ayudar también a todos aquellos alumnos que están cursando segundo de bachillerato y que se tienen que enfrentar, si han elegido esta materia, a la tan temida selectividad o llamada ahora EBAU. Tengo aquí una colección de exámenes desde el año 2015 hasta la última convocatoria, que es la que tienes aquí en pantalla, del 2020 y 2021, y he ido mirando la parte práctica, porque yo me voy a centrar en la parte práctica, y he observado que hay un patrón que se repite en determinados tipos de ejercicios. Entonces, hoy voy a empezar por el punto muerto o umbral de rentabilidad, porque es cierto que se repetía en 6 o 7 ocasiones en diferentes exámenes, y luego si no lo preguntaban en teoría, o sea que es algo que parece ser que le gusta bastante, aunque le gana con bastante diferencia el balance, hacer el balance y calcular los ratios. Ese vídeo también lo voy a grabar. Y mirando los exámenes que yo tenía de la antigua PAU, que era cuando yo daba clase, pues también he visto que no ha cambiado nada, es decir, son los mismos ejercicios, lo único que antes trabajábamos con pesetas y ahora con euros. Pero repetían mucho el punto muerto, la selección de inversiones con el BAN, con la TIR, con el payback. De vez en cuando ponían una matriz de decisión, productividad, pero el análisis a través del balance con los ratios, selección de inversión y el punto muerto aparece muchísimo. Luego también a veces pregunta un cuadro de amortización de un préstamo, una ficha de almacén, pero insisto que el punto muerto y el análisis de balances es un patrón común. A lo mejor llega este año y no lo ponen, pero bueno, yo voy a intentar hacer ejercicios de toda lo que es la parte práctica que suelen preguntar. Bueno, este ejemplo es un ejemplo de, como digo, del punto muerto o umbral de rentabilidad, es el ejemplo 3.1. He elegido este ejercicio por ser de los más cercanos del último examen, pero hay de otros años, coincide prácticamente el mismo formato de pregunta. Hay una pequeña diferencia, pero con este ejercicio digamos que completamos lo que os pueden preguntar. Bueno, dice: un artesano con experiencia en el sector de collares de piedras naturales ha decidido dedicarse a la producción de dicho producto. Y ese producto de elaboración artesanal va a ser vendido a un precio unitario. Bueno, yo el precio lo represento con la letra P. Ya sabes que cada uno tenemos nuestras manías de cómo simbolizar y cómo representar. Entonces, tú lo haces como te lo diga tu profesor, pero para que sepas más o menos cómo sería el procedimiento. Bueno, el precio me dice que son 150 euros la unidad. Los costes fijos, yo lo represento así: costes fijos derivados de la producción y ventas, son 750.000 euros. Y ahora dice, ¿qué es lo que me piden? Se pide, vamos a empezar por el apartado A. El apartado A dice: sabiendo que el artesano alcanzará el punto muerto o umbral de rentabilidad con 9.375 unidades, el punto muerto yo lo represento con la letra Q. Voy a poner Q sub 0 porque mi hijo, que está en segundo de bachillerato, lo ponen así. A lo mejor también lo pones tú así. Yo siempre he puesto Q. Son 9.375 unidades. Antes de seguir, tengo que saber qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad. Cuando la empresa vende esas unidades, en este caso los collares de piedras naturales, quiere decir que con esas unidades vendidas, la empresa cubre todos los costes, los fijos y los variables. Es decir, con ese volumen de ventas, su beneficio sería cero, porque los ingresos totales que obtiene y los costes coinciden. Entonces, a la empresa lo que le interesa es llegar cuanto antes al punto muerto. Todo lo que venda por debajo del punto muerto va a significar que va a tener pérdida, y todo lo que venda por encima del punto muerto significará que obtiene beneficios. Pero en ese punto exacto el beneficio sería cero. Bueno, pues me dicen que con esos datos calculemos cuál es el coste variable unitario. Yo lo pongo también así: coste variable unit, otros ponen coste variable me, de coste variable medio. Me tengo que saber sí o sí la fórmula del punto muerto. Es muy fácil.
cuando yo quiero calcular el punto muerto en unidades, cuando estoy vendiendo un producto, también pueden ser clientes, ¿eh? Si es una empresa que presta servicios, se puede hablar de número de clientes necesarios para empezar a ganar. Es igual a los costes fijos, que son aquellos que voy a tener independientemente de que venda o no venda, partido por el precio menos el coste variable unitario. Como digo, esa fórmula te la tienes que aprender. Yo sé que en economía pues hay muchas fórmulas, no son difíciles, pero hay que aprendérselas. Entonces, como no me pide el punto muerto porque me lo está dando, lo que tengo que hacer es despejar el dato que me están pidiendo, que es el coste variable unitario. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de despejar, ¿eh? Vamos a sustituir. Yo prefiero siempre sustituir con números y luego despejar con números. Y no despejar con fórmulas, pero cada maestrillo, como dicen, tiene su librillo. Hay profesores que prefieren que se despeje primero con letras y luego. Yo creo que es más sencillo con números y así lo voy a hacer. Donde pone Q sub 0 pondríamos 9.375 es igual a los costes fijos, que es un dato que me da el ejercicio, que son los 750.000 euros, es lo que voy a colocar en el numerador, y en el denominador el precio, que son los 150, menos el coste variable unitario, que esa es la incógnita que tenemos en este apartado. Bueno, para despejar voy a hacerlo paso a paso. Si tú eres un hacha en matemática y dices, ¿cuántos pasos hace Eugenia? Perfecto, pero yo aconsejo que no corras, porque como te equivoques aquí ya estás perdiendo puntos para el examen. Entonces, esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces serían 9.375, coloco un paréntesis, 150 menos coste variable unitario. Y eso será igual a 750.000. Y ahora ya sí puedo quitar paréntesis multiplicando los 9.375 por cada uno de los miembros de ese paréntesis. Si multiplico 9.375 por 150 nos da 1.406.250. ¿Has visto con qué rapidez hago las operaciones? Lo tengo ya calculado. Y luego 9.375 lo multiplicaríamos por el coste variable unitario. Y eso tiene que ser igual a 750.000. Voy a coger otra hoja que me he quedado sin folio. Tengo que hacer los números tan grandes para que los vea que los folios no me rinden. Dejamos todo lo que tenga incógnita a un lado, es decir, menos 9.375 coste variable unitario igual a 750.000 y el 1.406.000 que pasaría restando. Evidentemente, al restar 750.000, el 1.406.250 me va a salir negativo. Me sale negativo menos 656.250. Cambiaría el signo a los dos y ahora ya puedo despejar el coste variable unitario. Son los 656.250 entre 9.375 que está multiplicando y pasaría dividiendo. Nos sale un coste variable unitario de 70 euros. 70 euros la unidad. Bueno, ya tendríamos el apartado A. Has visto que es fácil, es simplemente, obviamente partimos de la base de que sabes despejar en una ecuación de primer grado. Ahora, el apartado B. En el apartado B me piden que calcule ingresos. Se entiende que los ingresos totales que yo voy a obtener por la venta de los collares. Los costes. Costes totales, pero ahora de esos costes totales vamos a separar los costes fijos y los costes variables, ¿vale? Los costes fijos son aquellos que no dependen de que yo venda y los costes variables los que van a ir en función de la actividad de la empresa. Y luego el beneficio, dice beneficio. Realmente beneficio es el resultado lo que me están pidiendo. Es el resultado. Ese resultado podrá ser positivo, en cuyo caso hablaríamos de beneficio, pero puede ser un resultado negativo, en cuyo caso lo que estamos hablando es de pérdida, no es un beneficio. Y relacionando la cantidad de producción con el punto muerto. Ahora lo vemos como lo relacionamos con el punto muerto. Y las unidades que vamos a vender, voy a llamarlo X para distinguirlo del punto muerto,
si vendemos 8.000 unidades. Bueno, yo ya tengo que saber que cuando me han dado esos datos, yo he partido de la base que el punto muerto es aquel volumen de ventas en la que se cubren costes fijos y variables y en la que el beneficio que yo obtengo es cero, porque cubro costes. He dicho que por debajo de ese volumen de unidades de venta voy a tener pérdidas y por encima de ese volumen de unidades de venta voy a tener beneficios. Si me está diciendo el ejercicio que vendo 8.000 unidades, pues está claro que me tiene que salir pérdidas. En eso tienes que tener mucho cuidado. Está por debajo del punto muerto, me tiene que salir pérdida. Si al hacer los cálculos me sale beneficio, repaso bien porque no puede ser. Yo ya sé que me tiene que salir pérdida, pero vamos a comprobarlo con los datos que me está dando el ejercicio. Entonces calculamos los ingresos totales. Yo sé que los ingresos totales, para calcular los ingresos totales, yo voy a multiplicar el número de unidades que vendo por el precio al que vendo cada una de esas unidades. Como me está diciendo el enunciado que vendemos 8.000 unidades, pues yo voy a multiplicar 8.000 unidades por, y obviamente tengo que coger el primer dato que me daba el ejercicio, que eran esos 150 euros, que es el precio de venta, y que también lo tienes aquí, al principio en el enunciado. Pues multiplico por 150 euros la unidad. Si multiplicamos 8.000 por 150, nos salen unos ingresos totales de 1.200.000 euros. Ya tenemos lo primero que me han pedido. Lo pongo en verde para que quede claro que ya he calculado la primera parte. Vamos a calcular los costes totales. Evidentemente los costes totales tienes que saber que se obtienen sumando a los costes fijos los costes variables. Los costes fijos ya los tengo. Me lo daba el ejercicio. Aquí lo tienes, 750.000 euros eran los costes fijos. Y los costes variables, como dependen del volumen de actividad, para calcular el coste variable, lo mismo que para calcular los ingresos multiplicamos el número de unidades por el precio, ahora para calcular el coste variable total multiplicaré el número de unidades, pero por el coste variable por unidad. En el caso de los ingresos multiplico por el precio y aquí multiplicaría por el coste variable unitario, es decir, 8.000 unidades por los 70 euros por unidad que nos salía el coste variable unitario. Vamos a poner aquí, lo podría haber puesto separado. Eso sale 560.000 euros, es decir, el coste variable total son 560.000. Si sumamos a los 750.000 los 560.000, nos sale un total de costes totales de 1.310.000. Ya hemos calculado ingresos totales y hemos calculado los costes totales. Ahora, si yo tengo ingresos y tengo costes, algo que también tienes que saber es que el resultado los tengo restándole a los ingresos los costes. Así de sencillo. El resultado sería ingresos totales 1.200.000. Costes totales 1.310.000. ¿Qué pasa si resto eso? Pues que me sale negativo, lo que os decía al principio. Me salen 110.000 euros. Eso no es un beneficio. Si el resultado es negativo, lo que tengo es una pérdida. Yo el llamar beneficio negativo no me gusta. Tenemos un resultado negativo y por tanto tendríamos pérdida. Lo que os decía, como estamos vendiendo por debajo del punto muerto, estoy vendiendo 8.000 unidades, no me puede salir beneficio. Me va a salir pérdida, estaría en la zona de pérdida. Por eso dice que lo relacionemos con lo del punto muerto. ¿Y cómo lo relacionamos? Pues yo aconsejaría, aunque no lo pida en este ejercicio concretamente, yo lo explicaría a través de una gráfica.
la gráfica del punto muerto. Aquí tengo ya el eje de cartesiana. No me gusta hacer las gráficas a mano porque me parece muy, muy antiguo, pero como en el examen no podía utilizar el ordenador, pues hay que hacerlo a mano. Entonces yo tengo aquí el eje de cartesianas. En el eje de abscisa vamos a colocar las unidades, en este caso correspondientes al punto muerto y a las ventas. Y aquí en el eje de ordenadas, vamos a ponerle aquí, vamos a colocar los ingresos totales, los costes totales, también incluyendo costes fijos y costes variables, todos ellos. Vamos a empezar por lo fácil. No voy a hacer porque claro, el número de unidades son 9.000 y los costes son 750.000. Es una representación aproximada para que veas cómo sería la gráfica del punto muerto. Entonces, los costes fijos, como no dependen de la actividad, gráficamente sería una recta o una línea paralela al eje de abscisa, porque no dependen de la actividad. Esos son los costes fijos. ¿Cuál es el volumen de los costes fijos? Pues aquí pondríamos, ¿dónde están? Los 750.000 euros. Esos son los costes fijos. Ahora, los costes variables sí que dependen de la actividad. Entonces, los costes variables, su gráfica sería, evidentemente, cuando no haya actividad, parten de cero, porque cuando no tenemos actividad, el coste sería cero. Y a medida que aumentan las ventas, aumenta ese coste variable. Y ahora, como los costes totales, lo he dicho antes, el coste total es la suma de los costes fijos y los costes variables, gráficamente, para hacer la gráfica de los costes totales, yo tengo que partir de aquí, de este punto. Porque los costes totales son los costes fijos más los variables. Y esa gráfica sería paralela a la de los costes variables, pero partiendo... Antes que si me viera un profesor de dibujo haciendo la línea paralela, me suspendían. Esos serían los costes totales. Y nos faltaría por representar la de ingresos totales. La curva de ingresos totales tiene más pendiente porque depende de ese precio, ¿no? Entonces, la curva de ingresos totales tendría más pendiente que la de costes totales. Vamos a ponerla así para que me salga una gráfica más o menos bien. Esta sería la curva de ingresos totales, ¿vale? ¿Por qué parto del cero de ingresos totales? Porque cuando no vendo nada, el ingreso es cero. Entonces, el punto donde coinciden los ingresos y los costes, ese es el punto muerto. Entonces, el punto muerto, nos vamos para abajo, y aquí colocaríamos el dato que me daba el ejercicio del punto muerto, que eran las 9.375 unidades. En ese punto muerto, aquí, el beneficio es cero. ¿Por qué el beneficio es cero? Porque veis que coinciden las dos líneas, la de ingresos totales y los costes totales. Si el ingreso total es igual al coste total, el beneficio tiene que ser cero. Recuerda, resultado igual a ingreso total menos coste total. Si son iguales, me va a dar un resultado o un beneficio de cero, ¿vale? Ahora, por debajo del punto muerto, que es la situación del punto B, que era que vendíamos 8.000 unidades, si yo me fijo en la gráfica, vamos a ponerlo en colores distintos para que lo vean mejor. Esa sería la del coste total. A ver si tengo otro rotulador, el verde. Y esta sería la de ingreso total. Entonces, si yo comparo, ¿cuál es la curva que está por encima? La que es mayor, la de los costes. Esta es la de los costes y esta es la de ingresos. Es decir, tengo más costes que ingresos, por eso esta zona de aquí es una zona de pérdidas. Porque el coste total es superior al ingreso total. Como vendíamos 8.000 unidades, teníamos pérdidas. Y ahora, si me voy por encima del punto muerto, ocurre todo lo contrario. Ahora es la curva de ingresos totales la que está por encima. Por eso esta zona por encima del punto muerto es una zona de beneficios. Si yo vendo más de 9.375 unidades, lo que tengo son beneficios. Esa sería la forma de explicar y de comparar el resultado obtenido, una comparativa en condiciones, a través de una representación gráfica. Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer
el apartado C. El apartado C me dice, calcule el precio, está pidiendo la P, el precio al que debería vender el producto el artesano si quisiera alcanzar el punto muerto con las 8.000 unidades. Es decir, lo que está diciendo, vale, yo sé que no puedo llegar a los 9.375 unidades y con ese volumen es cuando cubría los costes. Yo tengo que vender 8.000 unidades, pero es evidente que a los 150 euros, que es el precio fijado, tengo pérdidas. Pues ahora dice, ¿a qué precio tengo que vender para cubrir costes? Ojo con esto porque el resultado ya sé yo que me tiene que salir mayor de 150. Si me sale menor, me he equivocado al despejar. Me tiene que salir mayor para poder cubrir costes. Entonces, como dice, calcula el precio para que cubra costes, para que las unidades sean el punto muerto, pues tenemos que volver a utilizar otra vez la fórmula del punto muerto, pero calcular la P, sabiendo que tenemos unos costes fijos de 750.000 euros y tenemos unos costes variables unitarios, eran de 70. Evidentemente necesito los datos calculados anteriormente. Vuelvo a poner otra vez la fórmula y así a lo mejor viéndome te la aprendes. Costes fijos partido por el precio menos coste variable unitario. ¿Vale? Ahora lo que voy a despejar es el precio y tengo el resto de datos. Pues sustituyo 8.000 igual a 750.000 partido por P, que es la incógnita, menos 70. Vuelvo a insistir en cuidado al despejar. Vamos a ponerlo 8.000. Luego, si no te interesa verlo, me pone a cámara rápida. P menos 70 igual a 750.000. Quitamos paréntesis, 8.000 P menos 8.000 por 70, 560.000 igual a 750.000. Bueno. Madre mía, que de folio gasto yo grabando los vídeos. No me va en sueldo. Tendríamos menos 560.000. No, que estoy poniendo 8.000 P. Oye, sería 8.000 P. No puedo hablar y hacer el ejercicio a la vez. Luego dicen que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez. 750.000 más 560.000. Bueno, pues nos saldría, despejando ya, nos sale un precio de 163,75 euros la unidad. Evidentemente, para poder cubrir costes y que el beneficio con ese precio, el beneficio que obtendría la empresa sería de cero, porque estaría en el punto muerto, pero estaría cubriendo, con sus ingresos, estaría cubriendo los costes. Pero, como he comentado, tiene que vender por encima de los 150 euros para llegar a esa situación.